¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Alguien quiere comentar algo antes de dar inicio? ¿Bien? Nadie. Todo está ok. Muy bien. Buenos días con todos. Iniciamos la semana 7 con el tema de higrostática o presión. Entonces, higro viene de agua, líquido, y estática de estado quieto, ¿no? O sea, los líquidos en estado de reposo. ¿Ok? Esto ya lo había estudiado Pascal y entre otros, ¿no? Entonces vamos a ver acá un pequeño videíto, chiquito. No pienso ponerlo todo el rato. Uno, porque algunas partes, para que podamos tener tiempo, ¿no? Allá un ratito. Pasó. Allá. Un moment, please. Un moment, please. Un moment, please. ¿Qué pasó? Ajá. Adobe Discretion. A ver. Un momentito. Ya estamos iniciando ahorita. Listo. Tengo que esperar que cargue eso para cerrarlo. Adobe Discretion. Bien. A ver. Qué raro que no esté imprimiendo. Está bien. Bien, jóvenes, ahora sí. Este es un proyecto, se llama Proyecto G. Es unos argentinos que siempre explican con respecto a lo que son todo lo que son fenómenos físicos para poder comprender las partes teóricas. Entonces aquí vamos a verlo. Proyecto G, quinta temporada. Como sabemos, estamos rodeados de aire y ese aire pesa. Es la presión de esa fuerza, la fuerza peso del aire, la que sentimos como presión atmosférica. Mire, doctor, yo la única presión que siento no es la atmosférica, sino que es la de mi madre, que está permanentemente diciéndome: estudia, trabaja, regame las plantas. Pero por favor, hombre grande quejándose de su madre es una santa, yo la conozco. Sí, pero hoy no vamos a hablar de ninguna madre. Ah, menos mal que no vamos a hablar de mi madre, porque si no ya me veía pagando por hora como si fuera el psicólogo. Podemos no desviarnos del tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de la ¿Qué presión. es lo que le iba a decir, doctor? No puede ser, todavía no comenzamos y tenemos interrupciones, presiones, no se puede. Decíamos que vivimos rodeados de aire y ese aire pesa y genera una presión. Y esa presión es la presión atmosférica. Y de eso nos vamos a ocupar hoy. Presión atmosférica. ¿Cómo saber cuánto pesa el aire? O dicho de otra manera, ¿cómo saber cuánta presión hay? No lo sé. La presión se debe al peso de la columna de aire que está entre nuestro cuerpo y el límite superior de la atmósfera. Claro, pero por más que sea hasta el cielo, el aire es aire. El aire no pesa, es aire. Se equivoca y mucho, señor de allá. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. De hecho, en este momento, mi mano está soportando 100 kilogramos. Bueno, pero baja el brazo, puedes barnear, son 100 kilogramos. Es mucho. Sí, la verdad que sí, doctor, francamente. Es admirable su magnífica performance muscular para sostener semejante cantidad de kilos. Usted se entrena muy seguido, ¿no? Para nada. Así como la columna de aire ejerce una presión de 100 kilogramos, el aire que está por debajo de mi mano también ejerce una presión de 100 kilogramos, pero en sentido contrario.
De esta manera no se percibe el peso del aire y lo único que siento es el peso de mi mano. ¿Pero esto es algo verídico? Por supuesto. Evangelista Torricelli dijo, vivimos sumergidos en un mar de aire. Piénsenlo de esta manera. Todo el aire alrededor nuestro ejerce una presión constante sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Y podríamos demostrarlo Con esa regla y esa hoja de diario. Señor de allá, por favor, corra la regla sobre la mesa de manera que media regla quede afuera. como si quedara en el aire. Exacto. Bien, procede. Muy bien. Ahora, señor de acá, por favor, cubra la parte de la regla que está apoyada en la mesa con el papel de diario. Permítame. Perfecto. Ahora, señor, apoye el libro sobre la parte de la regla que está suspendida en el aire. Se va a venir todo el diablo. Hágalo. ¿Y te lo hizo? Doctor, yo le dije que se iba a caer todo, que se iba a venir todo al diablo. Yo no lo iba a hacer, Aparte, usted me dijo, hágalo, yo lo hice, yo en definitiva lo único que hice, obedecí lo que usted me dijo. No se No me diga que preocupe, no se preocupe, usted no hizo nada malo. Ah, ¿no? Por favor, acomoden los elementos nuevamente y cuéntenme, ¿qué les parece que sucedió aquí? Bueno, claramente el libro es más pesado que la hoja de diario y por eso se cayó todo. Exactamente. Señor de allá, le pido que repita la experiencia, pero esta vez en lugar de apoyar el libro, le pido que lo deje caer desde una cierta altura. Pero entonces se va a venir todo de nuevo al diablo. Aparte me duele la cintura. ¿Quién se va a agachar? Proceda. ¡Opa! Doctor, el libro rebotó contra la regla como si fuera un trampolín. ¿Cómo es posible? Lo que sujeta a la regla y le impide salir volando es la presión atmosférica sobre la hoja de diario. Ah, claro. La presión. ¿Estás seguro, doctor? 100%. El peso del aire sobre la hoja de diario es muy superior al peso del libro. Es como el caso de la mano, que sostiene 100 kilos. En este caso, el diario es más grande, sostiene más kilos. Así es, esa hoja de diario sostiene 3.000 kilos de peso. Perdón, 3.000 kilos, 3 toneladas. Que es el Día de los Inocentes y no me avisaron nada. Es papel de diario. No pesa nada. ¿Dónde están los 3.000 kilos, Doc? Mire, Doctor, disculpe mi irreverencia, pero en la primera prueba también estaba desplegada esta hoja de diario con su posibilidad de sostener 3 toneladas y sin embargo voló todo por el aire. Es que el peso de la hoja en sí no importa tanto, sino su forma y la velocidad con que se la intente levantar. Si se hace lentamente, como en el primer caso, se da oportunidad al aire de que se meta por debajo de la hoja de diario y de esta manera compense la presión atmosférica. Ah, es como lo que decía de la mano, ¿no? Que tiene un peso desde arriba, pero que no se siente por la presión desde abajo. Exactamente, señor de allá. Entonces, cuanto mayor velocidad le imprimamos al libro, menos aire va a entrar por debajo del diario y eso hará que no se levante la regla. Lo ha comprendido perfectamente. Va, perfectamente. Yo me reservo mi opinión. Para mí esto es puro bla bla. Eso no es reservarse la opinión, eso es opinar. Y le voy a demostrar lo contrario. Una forma de imprimirle gran velocidad a la regla de manera de evitar que se cuele aire por debajo del diario es darle un golpe a la regla. Un golpe así, tipo Karate Kid. Así es, déle su mejor golpe. ¿Estás seguro? Proceda. Listo. Doctor, se partió la regla. Esto no saldrá de nuestros bolsillos ahora, ¿no? No, eso es parte de la experiencia. Al golpear, la regla intenta mover el papel de diario rápido, tan rápido que no permite que se meta aire por debajo para compensar la gran presión que está soportando el papel. De esta manera, la regla no logra mover el papel y se parte. Sorprendente. Dijimos que la presión atmosférica se debe al peso del aire que está por encima de nosotros hasta el límite superior de la atmósfera. De esta manera, si estamos más alto, en la cima de una montaña, por ejemplo, la cantidad de aire por encima nuestro será menor y también será menor la presión. En la cima hay menos aire encima. Perfecto. Doctor, sepa disculpar mi insistente curiosidad. ¿Cómo afecta a nuestra humanidad los cambios de presión? Y en la altura tenés menos oxígeno y te apunás. Eso es relativo.
El aire contiene un 21% de oxígeno en cualquier lado, aquí en la altura o en la tina. Lo que sucede en la altura es que al ser la presión menor, el aire es menos denso. La misma cantidad de aire ocupa más lugar. Así, los átomos de oxígeno del aire están más distanciados. Pese a tener una concentración de 21% de oxígeno, una bocanada de aire que traguemos le va a llevar menos oxígeno a los pulmones. El oxígeno está más separadito, entonces tenés que respirar más. Así es, esa falta de oxígeno y la menor presión hace que uno se apune con los conocidos síntomas. Pero díganme, ¿esta diferencia en la presión afecta a algo más que a los seres vivos? No. Sí, Sí. ¿No? Sí, al agua, por ejemplo. Lo que impide que el agua hierva a temperatura ambiente es la gran presión que el aire ejerce sobre ella. Las burbujas de vapor quieren salir del líquido, pero el aire actúa como una tapa pesada y se lo impide. Doctor, el agua hierve a 100 grados centígrados, eso lo sabe todo el mundo. No, eso funciona solamente a nivel del mar. A medida que desciende la presión, el agua puede hervir a menor temperatura. Doctor, ¿usted está queriendo decir que el agua puede hervir a menos de 100 grados centígrados si hay menos presión de aire? Eso es exactamente lo que quiero decir. Como en la montañita. En la cima del monte Everest, por ejemplo, el agua hierve a 65 grados centígrados. Me está cachando, doctor. No lo estoy cachando y se lo voy a demostrar. Tienen justamente aquí agua aproximadamente a 23 grados, más o menos a temperatura ambiente. Señor de acá, le pido por favor que retire el termómetro. Señor de allá, por favor, ponga el tapón en el Kitasato de manera de impedir la entrada de aire. En el Acá. Kitaka. No se ría tanto. Bueno, Notarán que el Kitasato está conectado por una manguera a una bomba de vacío. sí. De esta manera se va a extraer el aire del recipiente y va a bajar la presión. Señor de acá, por favor, encienda la bomba. Procedo. Y fíjense lo que sucede ahora. A medida que la bomba de vacío extrae el aire y baja la presión, miren, Pero doctor, esto está haciendo burbujas. Está hirviendo. está hirviendo, pero a la misma temperatura de antes. De hecho, puede tomar el recipiente en sus manos. Doctor, ¿cómo voy a agarrar esto? Me voy a quemar las manos. Hágame caso, agárrelo. A ver. Ay, me da. Con cuidado, con cuidado. A ver. Adelante. Ah, Vamos, hombre. está frío. Está frío esto. Fíjese. ¿Eh? Ahora no tengo miedo. Sí. Es cierto, doctor. El agua está hirviendo, pero está fría. Esto es como haber inventado el helado caliente. El mismo principio se utiliza en la olla a presión, pero al revés. Se puede llevar agua a ebullición a unos 130 grados y ya pueden apagar la bomba, por favor. Sí, doctor, procedo. Sí, ¿sabes que son buenísimas esas ollas? Yo tengo una en mi casa que en 25 minutos te saca un pollo con papas, batatitas, es más, un poquito de cilantro, si uno se da mal. Como vimos, el peso del aire afecta muchos aspectos de nuestras vidas. De hecho, el hacer experimentos y estudiarlo nos ayuda a entender un poco mejor este mundo en el que vivimos. Doctor, sus palabras son como alimento para mi espíritu. Alimento para tu espíritu sería un pollo con unas papas, unas batatitas. Se le podría agregar unos champiñones hidratados con vino tinto. Eso está Las muy rico. especies... Proyecto G, quinta temporada. Muy bien, jóvenes. Proyecto G. A ver. A ver, jóvenes, veamos acá. ¿Qué tal? Así hemos introducido. Buenos días, Brian. Buenos días, Alexia. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Sobre la presión. Ahora vamos a ponernos a trabajar. A trabajar la parte teórica para poder luego resolver los problemas. Miren aquí. Como ya se ha hablado sobre la presión y todo esto, ya saben ustedes que la presión a nivel del mar, pues, es mayor y la presión tiene valores, ¿no? A nivel del mar. Y vamos a ver esto. A ver, para empezar, en forma teórica, vamos a imaginar que esta área que está aquí, de este techo como la base, sea 4 veces el área que está aquí, ¿no? Tanto en la parte superior de esta tapa como en la parte inferior. Lógicamente que eso debe estar sobre una superficie, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Se entiende que acá está una superficie, ¿no? Esta es una superficie, ¿no?
Se entiende que esto es así, más o menos. Esa es la idea, ¿no? Superficie. Igualito eso, sobre una superficie. ¿No? Esa es la idea. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Se dice que la presión, se define que la presión, para empezar, la presión viene a ser la fuerza sobre el área, ¿no? O sea, fuerza sobre área. Eso viene a ser la presión. Por ejemplo, ¿dónde hay mayor presión? ¿Donde hay mayor área o donde hay menor área? ¿Dónde sería mayor la presión? ¿Mayor área o menor área? Aquí hay una presión, llámale presión 1, y aquí una presión 2. ¿Quién es mayor, la presión 1 o la presión 2? La 2. La presión 2. Quiere decir que la presión 1 es menor que la presión 2. Así es. ¿Por qué? Porque a menor área, ¿mayor qué? Presión. Entonces, si yo aprieto el pecho de cualquiera de ustedes con las manos o con el puño, genero presión. Te puedo empujar. Pero ¿cuál dolerá más? ¿Un puñete o un palo de escoba? En esa misma dirección, horizontal. Que el puñete ingrese horizontal y el palo de escoba también ingrese horizontal. ¿Cuál dolerá más? ¿El puñete o el palo de escoba? Que los dos vayan a la misma fuerza. Lógicamente, que el palo de escoba. ¿Por qué? Porque la presión es mayor. ¿Ok? La presión es mayor. Es decir, si aquí experimenta esto, una fuerza de gravedad, que sabemos que es el mg, y esa misma fuerza de gravedad está aquí, ¿no? Esa fuerza de gravedad que es el mg. Entonces, si te das cuenta, la presión 1 sería ¿quién? El mg sobre ¿quién? Sobre 4 veces el área A. Mientras este sería el mg sobre el área A. Quiere decir que este es un cuarto. ¿De quién? De la presión 2. Por eso que la presión 1 es menor que la presión 2. A eso se le conoce como presión. Pero la presión atmosférica, ¿ok? La presión atmosférica se le define entonces como P sub 0. Y ese P sub 0 vale más o menos 10 a la quinta pascal. También la presión atmosférica es aproximadamente a 1,00132, si no me equivoco, ¿no? Bar. Bar. ¿No? La presión también se mide en bar. Es una forma, ¿no? Una atmósfera. O sea, esta presión de acá es igual a una atmósfera. Así se le conoce. Este bar también es una atmósfera. Así se le conoce la presión atmosférica, ¿ok? Esa es la famosa presión atmosférica. La que había hablado el físico que está ahí, el físico argentino. Es un físico. Los tres son físicos. Y ellos tienen ese programa, bueno, tuvieron, ¿no? Hoy en día creo que ya no funciona ya en Argentina. Pero sí, un programa bastante ilustrativo. Algo así quieren hacer acá en Perú, unos colegas. Uno de ellos se llama Hugo Luyo y otros más quieren hacerlo. Yo también intenté hace años, querer salir por la televisión, hacer estas cosas, pero nadie da importancia a la educación. Solo los que están aquí, en esta clase. Entonces ahí está, la presión atmosférica es eso. Ahora, él habló que el evangelista Torricelli, el evangelista, Torricelli, ¿no? Porque así él empezó a contar que el evangelista Torricelli había hecho sus estudios, ¿no? Había hecho sus estudios para demostrar sobre la presión a nivel del mar y en cualquier altura. Recuerda que antiguamente no había satélites, antiguamente no habían las computadoras que hoy en día tenemos, incluso tenemos una nueva computadora que ya está trabajando a nivel mundial, ¿no? En los Estados Unidos, y como en Japón, y están buscando que esté operativo, ¿no? Como la computadora cuántica, por ejemplo, ¿no? Entonces la ciencia ha avanzado bastante. Y hoy en día se tienen capacidades especiales para poder medir la presión de cualquier cosa, aire, lo que sea. Entonces vemos aquí
que el evangelista Torricelli tenía un tubo de mercurio lleno de 1 metro. Este es un tubo de 1 metro, o sea, de 100 centímetros. 1 metro. Ya sabemos nosotros que 1 metro es 100 centímetros. Entonces, ¿no? 1 metro es igual a 100 centímetros. Pero, ¿qué dice Torricelli? Bueno, a eso de allí lo coloca dentro de quién. ¿Dentro de quién? De un recipiente, una cubeta. Lógicamente que esta cubeta está sobre algo, ¿no? Esta cubeta está sobre algo. No está sobre algo, sobre un piso, ¿no? ¿Ok? Y, bueno, lo coloca vacío en realidad, lo coloca vacío. Ya lo coloca vacío. Y simplemente dentro de la cubeta tiene mercurio. SHG significa mercurio. ¿Ok? HG significa mercurio. Símbolo de mercurio. Entonces, cuando él lo coloca, ¿no? Él observa que en este caso, por ejemplo, la presión atmosférica genera esto, ¿no? Hacer que ingrese, ¿no? Digamos, el líquido. Es decir, acá está la presión atmosférica. La presión atmosférica. Entonces, por capilaridad, eso se llama capilaridad, ¿no? Ingresa el mercurio hasta una cierta altura. Y esto fue sobre el nivel del mar. Esto fue un experimento sobre el nivel del mar. Y él descubre que al hacer el experimento sobre el nivel del mar, se da cuenta que la presión atmosférica tiene un valor medible de 76 centímetros de mercurio, que es equivalente a 10 a la quinta Pascal, que lo que dijo el físico, que había ¿cuánto? En este caso sería, por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto kilos es, dividimos entre 10. Eran 10 toneladas, 10.000 kilos. Se dan cuenta, aproximadamente 10 toneladas. Soporta la mano, pero lo que pasa es que ahora vamos a hablar sobre Pascal. Pascal enseña de que la presión internamente sobre cualquier cuerpo, vamos a imaginar que aquí hay un cuerpo dentro de este recipiente, ok, dentro de este recipiente, acá hay un cuerpo, la presión dentro de ese cuerpo experimenta algo interesante, es decir, experimenta presión en todas las direcciones. A esto se conoce como principio de Pascal. Y gracias a este principio de Pascal, gracias a ese principio de Pascal, es lo que se va a hablar sobre esto de acá, que se llama prensa hidráulica. Gracias a esto, o sea, aquí se está viendo lo que se conoce como el principio de Pascal. Ese principio de Pascal nos permite entender, que la presión sobre cualquier cuerpo que esté dentro de un líquido, ¿ya? Acá nuevamente hay que ponerlo sobre superficie porque no vayan a pensar que tú y yo estamos locos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A eso se le conoce como principio de Pascal, y entonces gracias a eso, Pascal se crea lo que se conoce como prensa hidráulica. Por eso él llega a entenderlo y él dice que la fuerza 1 es al área 1. ¿De quién? De este émbolo. A esto se le conoce como émbolo. El émbolo es la tapa, es como la tapita que pusieron en el matraz. Ahí estaba el dibujito, aquellos que llevaron laboratorio en el colegio, me están entendiendo la palabra que hablo, ese es un matraz, que le han quitado el aire a través de una bomba de vacío. Entonces le han extraído el aire, no se ha extraído totalmente, porque no existe en forma absoluta que se quite el aire, pero se le ha extraído aire, una buena cantidad, unos 29.9%, digamos. Entonces, en este caso, los émbolos, tanto para la fuerza 1, para la masa 1, para la masa 2, porque este es una masa 1, ahí va a haber una masa 1 que tiene una fuerza de gravedad 1, acá está la masa 1, acá estaría la masa 2, ¿no? La masa 2. Y esa fuerza 1 y la fuerza 2 son la fuerza de gravedad de cada uno de ellos, son los pesos. Pero que está sobre una tapa, esa tapa se conoce como émbolo. Entonces se dice que la fuerza 1 es al área 1, como la fuerza 2
es al área 2. Y eso es lo que tenemos ahí arriba, pues, ¿no? La ecuación que está acá arriba. Es esta, ¿no? Esa ecuación que está aquí. ¿Esa de dónde viene? De esta, pues. De esta viene. Así. Bien, entonces ya estamos teniendo más ideas, ¿no? Hemos hablado ahorita sobre el principio de Pascal. Estamos viendo sobre la prensa hidráulica de Pascal. Hemos visto sobre la presión atmosférica, que es externo, que nos aplasta nuestra cabeza 10 toneladas, pero también se responden, ¿no? Es decir, se contraponen entre sí las fuerzas de las presiones que se generan entre ellas. Por lo tanto, podemos saltar, caminar, echarnos, descansar, sentarnos, abrazar, etcétera, correr, dar acrobacias, etcétera, ¿no? Entonces, así lo tenemos esto. A ver, continuamos entonces. Aquí veamos lo siguiente. ¿Qué es la densidad? La densidad es la masa entre volumen, así como lo estamos viendo. La densidad viene a ser la masa entre el volumen, ¿no? Esta es la densidad. Densidad es masa entre volumen. Es importante que tenemos que saber la densidad, sí, porque te va a servir para calcular el valor de la masa. Sí, profesor, claro, el valor de la masa. Si tú no conoces eso, no vas a poder conocer el valor de la masa. La masa en sí se define como la densidad multiplicado por el volumen, ¿ok? O sea que B es volumen, ¿ok? Y ρ es densidad. Así, ρ es densidad. Y ya sabes tú que M viene a ser la masa, ¿no? Esa es la masa. Así, de esa manera. Entonces, todos los cuerpos tienen masa y como tienen masa, tienen densidad. Por ejemplo, la madera es una masa y tiene una densidad que está aquí, ¿no? Esa densidad que está acá de la madera es de 0.50 gramos por centímetro cúbico. O sea, es 0.5 gramos por centímetro cúbico. La densidad digamos, del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, la densidad del agua. La densidad, por ejemplo, del aluminio es 2.7, así, ¿ve? La densidad del aluminio. La densidad del fierro o el acero es 7.8 gramos por centímetro cúbico. Igualito aquí la densidad de cada uno del oro, ¿ve? Pero para fines prácticos, cuando a ti te dan, escúchalo bien, cuando a ti te dan así como esto, que están en decimales y todo esto, lo que tú tienes que hacer es todo multiplicarlo por 1000 y tendrías que la densidad, por ejemplo, la densidad del oro, AU es oro, sería 19.300, así, kilogramos por metros cúbicos. Y ya lo has pasado. O sea que la densidad del aluminio, por ejemplo, va a ser a 7.800, le multiplicas por 1000, kilogramos por metros cúbicos. ¿Qué, profesor? Sí, solamente multiplica por 1000. Por ejemplo, aquí la densidad de... Ah, no, este era de fierro, ¿no? Acá vamos a cambiarle, fierro era. Por ejemplo, este era fierro. Le puse aluminio, ¿no? Era fierro. Para que tengas una idea, ¿no? Este es fierro. Entonces, por ejemplo, la densidad del aluminio, ¿cuánto sería? 2.700. ¿Qué cosa? Kilogramos por metros cúbicos. La densidad del agua, por ejemplo, pasado a kilogramos por metro cúbico, se lo multiplica por 1000 y esto sería 1000 kilogramos por metros cúbicos. La densidad de la madera, igualito, densidad de la madera va a ser igual a 500 kilogramos por metros cúbicos porque la estás multiplicando por 1000. De esa manera se trabaja. O sea, si te dan a ti en clase que las densidades están dadas en gramos por centímetro cúbico, tú solamente multiplícalo por 1000, automáticamente se convierte en kilogramos por metros cúbicos. Esa es la forma práctica. A veces en química te hacen un alboroto para poder llegar a eso. Cuando esto es recontra super archi fácil, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿a qué le llamamos densidad? La densidad quiere decir que te está hablando de su estado de mayor fuerza de gravedad, mayor peso. Por ejemplo, vemos esa jarra, ¿no? Vemos aquí la jarra y sobre esta jarra tenemos aceite, agua y arena. Quiere decir que el más pesado va al fondo, el menos pesado va subiendo y el mucho más ligero sube. Quiere decir que el aceite, mira acá, el aceite tiene menor densidad que el agua. Acá está. El aceite tiene ¿cuánto? 0,92 gramos por centímetro cúbico, mientras el agua tiene 1. O si no, el aceite tiene 920 kilogramos por metro cúbico y el agua tiene 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Te das cuenta? Entonces, el aceite es menor su densidad. Y es por eso que el aceite
flota o sube. Por ejemplo, si tenemos huevo, un huevo, ¿no? Tenemos huevo y tenemos agua. La densidad del huevo, ¿ya? La densidad del huevo, ¿ok? Va a ser mayor, ¿ya? Es mayor que la densidad del agua, por ejemplo. Pero si tienes sal, ¿ya? Parte del huevo sube, o sea, flota, y parte queda en el aire. Pero si tiene azúcar, hace que esto esté ¿qué? Totalmente sumergido. Así como lo ves, totalmente sumergido. Interesante, ¿cierto? Bastante interesante. Eso se lo conoce como principio de Pascal también, ¿no? Acá sería así, ¿no? La densidad del huevo es menor, perdón, a ver, la densidad del huevo es mayor, ¿ok? La densidad del huevo es mayor que la densidad del agua, ¿no? Así. Y ahora esto sube porque la sal tiene una fuerza que se le conoce como E, donde E viene a ser el empuje. Así. Y aquí estaría ¿quién? La fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad es el mg. En este caso aquí, si como todo está en equilibrio, también igualito el mg, y acá puede haber un empuje. Ese empuje lo vamos a ver ahorita. A ver, quiero ver si lo tengo allí antes de seguir avanzando. A ver. No lo tengo acá, no lo tengo acá, no lo tengo acá. Listo. Ahí mismo te voy a explicar. Te voy a explicar qué cosa es el empuje. Bien. Entonces se dice que el empuje, escúchalo bien, el empuje, ¿ok? El empuje viene a ser igual, ¿ya? No, este color no. El empuje viene a ser igual, ¿ok? El empuje viene a ser igual a la densidad G por el volumen sumergido. Así. Volumen sumergido. Igualito aquí, ¿no? Densidad G por el volumen sumergido. O sea, B sub S viene a ser el volumen sumergido. A eso se le conoce como la fuerza de empuje. ¿Ok? Mientras que acá en el primer caso, en el caso 1 del huevo, el empuje no hay fuerza casi nada, pues está sobre la superficie de ese recipiente con agua. Pero acá, en el recipiente de agua con sal, o salmuera, vemos que el huevo flota al menos la mitad, ¿no? O parte de algo se ha sumergido, hay un volumen sumergido. Y vemos al otro lado, ¿no? Que el empuje tiene una densidad G por volumen sumergido, pero total, ¿no? En este caso, si todo está en equilibrio, vamos a imaginar que el sistema en equilibrio, todo el sistema en equilibrio. ¿Por qué estamos hablando de equilibrio? Porque estamos hablando de higrostática. Entonces, en higrostática, usted no va a ver aceleración, usted no va a ver nada de esas cosas, ¿no? Eso sería en hidrodinámica. Por lo tanto, nosotros no hacemos ese tema de hidrodinámica, sino hacemos higrostática. Bien, entonces de esa manera tenemos nosotros lo que es el empuje también ya. O sea, ya estamos definiendo varias cosas, ¿no? Anteriormente hemos definido lo que es la presión, lo que es el principio de Torricelli, lo que es la prensa hidráulica, y ahora acabamos de hablar sobre la densidad y también sobre el sistema de equilibrio, de donde cuando los cuerpos están sumergidos en líquidos diferentes, aparece lo que se le conoce como el empuje, ¿no? Dependiendo lo que se sumerja o se coloque dentro del líquido, ¿no? Puede ser dentro del agua, porque también hay cosas que flotan en el agua, ¿ok? Muy bien, continuamos. Entonces ya habíamos hablado de esto, pero ahora vamos a ver un poquito más, ¿no? Sabemos que la presión atmosférica es esto, ¿no? La presión atmosférica es externa, es un lago, tengo el agua, tengo un cuerpo. Entonces aquí en el punto A ya se aparece una presión. A esa presión se le conoce como presión higrostática, ¿ok? Se le conoce como presión higrostática, que lo vamos a ver dentro de un momento, please. Dentro de un momento. Por ejemplo, aquí, ¿no? La presión en el punto A, es la densidad G por, en este caso, H de A. Eso se conoce como presión higrostática. ¿Ok? Presión higrostática. Así. Esa es la presión higrostática. O sea, densidad G por la profundidad. Densidad G por la profundidad.
Este de acá es la presión hidrostática. Quiere decir que cuanto más se hunde un cuerpo, cuanto más lo colocamos internamente, escúchalo bien, cuanto más profundo es, vamos a ver que la presión es mayor. Es por eso que mucha gente se ahoga, se le revientan los pulmones cuando están sumergidos mucho. Se han ido muy al fondo, ¿no? Se han ido. Entonces, la presión hidrostática, los barcos o los submarinos también están preparados de tal manera. No todos los submarinos pueden llegar a la superficie profunda del mar, de alguna parte del mar, no toda. El mar es muy profundo, son kilómetros algunas veces en ciertos lugares. Por lo tanto, la presión es inmensa. Se mandan robots para que esté hasta 500 metros de profundidad, 1 kilómetro, mucho. O sea, si buscamos por Google cuál es el submarino o el robot submarino que haya, cuánto es la profundidad máxima que haya llegado hasta el momento, de Ripley podría decirse, seguramente que no llegará más de 1000 metros, o si llega será mucho, 1500, no creo que llegue más. Bueno, tendríamos que buscar, lo desconozco, pero la presión es inmensa, que puede aplastar al acero, ¿entiendes? Al acero lo puede hacer como cuando tú te compras una gaseosa en lata de Coca-Cola o lo que sea y lo pones en el suelo y le metes un aplastón, así puede quedar un submarino por la presión, primero por la presión hidrostática, es decir, la presión que genera el líquido, la columna de volumen de agua que va hacia abajo, más lo que viene de abajo hacia arriba, eso lo aplasta, más la presión atmosférica, ¿no? Pero la presión atmosférica en ese caso no es mucho, más ahí mayor es la presión hidrostática, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que presión es esa cantidad que le hemos visto hace un momento, ya hemos hablado sobre eso, acá solamente como un pequeño repaso inmediato. Por ejemplo, acá tengo que la presión es la fuerza entre el área. Si acá yo lo divido al área, digamos, en 0,1 metro cuadrado, presión 1000, simplemente acá he hecho una operación para que se den cuenta cuál es la diferencia de las presiones, ¿no? Presión 1 y la presión 2. Entonces, ¿quién es menor y quién es mayor? Para ver eso. Y eso lo hemos explicado hace un momento. A esto se le conoce como la paradoja de Arquímedes. Lo que estamos viendo ahorita arriba se conoce como la paradoja de Arquímedes. ¿Por qué se dice paradoja? Porque no importa la forma en que puedan estar hechos los tubos aquí, los tubos comunicantes, donde cada uno de ellos tiene cierto líquido. Entonces se traza una línea que se conoce como la línea isobárica, y no importa la forma geométrica que tenga, para poder saber que en el tubo 1, la presión 1, la presión 2, presión 3, o sea, todas son iguales. Es decir, la presión en el punto A, en el punto B, en el punto C, en el punto D, en el punto E y en el punto F, la presión son iguales. Quiere decir que la presión en A es igual a la presión en B, igual a la presión en C, igual a la presión en D, igual a la presión en E, igual a la presión en F. O sea, todas las presiones son iguales. A eso se le conoce como línea isobárica. Entonces, cuando vemos eso, por ejemplo, aquí, en el siguiente caso, una observación, podemos decir, por ejemplo, que la presión para cualquiera de estos casos, ¿ya? ¿Por qué digo para cualquiera? Porque este H que está aquí, el H que está aquí, puede ser un H1, puede ser un H2, puede ser el H3. Entonces, la presión total, se conoce como presión total, ¿ok? Presión total, también se conoce como presión absoluta, presión total o presión absoluta sobre este recipiente. Lógicamente que para que digan que tú y yo no estamos locos, hay que ponerle un piso acá. Igual acá también hay que ponerle pisito, si no van a decir que tú y yo estamos locos, ¿no? Sí, chaparrón, dime. Muy bien. Entonces vemos aquí que las presiones van a ser diferentes. Por ejemplo, la presión de 1 sería, ¿no?, la presión atmosférica más la densidad de líquido, porque hay una densidad de líquido, ¿no? Por G, ¿no? Porque recuerda que la presión hidrostática es eso, te lo he explicado acá. Presión hidrostática es densidad G por H de A, pero la densidad de ¿quién? Del líquido, ¿no? Acá está la densidad del líquido, así, ¿no? Entonces sería densidad del líquido G por H, pero H puede ser H1, puede ser H2, puede ser H3. Quiere decir que la presión va aumentando conforme la presión es más profundo. Mejor dicho, cuanto más profundo es, mayor es la presión. Por lo tanto, las velocidades también van a ser mayores. Por ejemplo, para una profundidad 1, ¿no?, una altura 1, la velocidad es menor que para una profundidad 2, y para una profundidad 3, las presiones son diferentes, ¿no? Y los alcances horizontales también son diferentes.
¿ok? De esa manera, entonces estamos ya prácticamente casi cerrando nuestro capítulo, ¿no? Y para poder entender un poquito más, bueno, estas gráficas, ustedes saben que uno al menos yo los busco por Google, porque si me pongo a mandar a diseñar me saldría mucho dinero. La gente cobra bastante por los diseños y por lo tanto no me convendría para lo que uno trabaja, ¿no? Pero bueno, ahí es Padrón Manjón, bueno, lo he cogido de Google, eso no es mío, ¿no? Esa gráfica, pero se trabaja con este diseño, siempre se trabaja con este formato y que así no hay problema. Entonces, a esto se conoce como vaso comunicante y, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la línea isobárica es muy importante. Mira, a ver, inicialmente echamos agua en un tubo U hasta alcanzar el equilibrio. O sea que aquí, por ejemplo, en el punto, llámale aquí un punto M, ¿ya? Llámale aquí un punto M y aquí el punto N. Entonces, ambos experimentan lo que se conoce como la presión atmosférica. Los dos están experimentando la presión atmosférica. ¿Ves? Ahí. Ahora, si yo trazase acá una línea isobárica, aquí así, y sobre este punto, llámale el punto, aquí llámale X, aquí llámale Y, se cumpliría que la presión en X debe ser igual a la presión en Y. ¿Por qué? Porque esta línea de acá es la línea isobárica, ¿no? Es la línea isobárica. ¿No? Lo que hemos visto hace un momento sobre vasos comunicantes, línea isobárica. Entonces, se hace eso, ¿no? Acá está una altura H, una profundidad H, y aquí también está esa misma profundidad H, porque está en el mismo nivel. Esto es la técnica que utilizan los constructores de casas para hacer pisos. Cuando van a tarrajear o hacer, especialmente cuando van a hacer pisos, tarrajeo usan plomada. Entonces, cuando van a hacer pisos, miren, yo tengo un familiar, varios, casi la mayoría de mi familia hace construcción. Son albañiles y hasta ingenieros son algunos. Y lo interesante de ellos es que hace poco, pues en mi casa, la casa de mis padres, hicieron nuevos pisos, qué sé yo. Y para tirar nivel, trajo pues una manguera, ponte pues, ¿no? De 5 metros, por ahí hasta un poco más, creo. Y le echó agua, ¿no? Y tenía una burbuja adentro. Y entonces, que ellos mismos lo crearon, ¿no? Y qué sé yo, parecía línea de nivel, ¿no? La regla de nivel. Entonces, si yo veía que ellos, alucinante, soltaban la manguera para un lado, para acá, y medían, marca acá, tanto, cuánto mide el suelo está ahí, tanto, marca allá, y las alturas eran totalmente diferentes. A tal manera que ellos lograron sacar como una situación de promedio y me di cuenta que al final, de verdad, cuando hicieron el piso quedó horizontal. Terrible. Y dije, wow, usan la física sin saber física, solo por práctica. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí, le echan líquido, ¿no? Le echan un líquido. Dice, echamos el líquido sobre el líquido problema que sea admisible, sí, que no se mezcle, que puede ser aceite. Vamos a imaginar que ese sea una densidad con aceite, que sea aceite, hasta alcanzar el equilibrio. O sea, vamos a imaginar que esta es la densidad del aceite, que no se mezcla, pero. ¿Ok? Vamos a suponer que es ese aceite. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que los niveles que eran M y N suben, ¿no? Los niveles M y N ahora suben, seguramente, no es lo mismo que el anterior. El aceite tiene un peso y entonces aplasta un poco el agua y el agua sube un poco, pero el aceite está más arriba, ¿no? Ambos experimentan la presión atmosférica siempre y cuando los tubos estén, ¿qué? Abiertos. O sea, siempre y cuando los tubos estén abiertos. Experimentan la presión atmosférica. Pero como ambos experimentan la presión atmosférica, ¿qué significa eso? Que la presión atmosférica en el punto A más la presión en A debe ser igual a la presión atmosférica en B más la presión. Entonces, como los dos tubos están abiertos, por lo general no se le coloca por eso y se hace simplemente que la presión en A debe ser igual a la presión en B. Entonces, si te das cuenta, para el agua, porque esta es la densidad del agua, para el agua, por ejemplo, vamos a suponer que ese es agua, ¿ok? Inicialmente vamos a suponer que este es agua, ¿no? Agua.
Entonces tiene una densidad, ¿cierto? El agua tiene su densidad. Si te das cuenta, este tiene una altura H y este tiene una altura H de B. Entonces, como te dije inicialmente, como los tubos están abiertos, ¿ok? Estos son abiertos, ¿ok? Abierto. ¿Ok? Estos están abiertos. Entonces, como está abierto, experimentan la presión atmosférica en ambos casos. Y cuando tú armas la ecuación, te das cuenta que tienes presión inicial, atmosférica, para la presión de aire, y qué sé yo, y se van esos dos. Entonces, al final, simplemente dirías tú que la densidad de A por G por la profundidad de A es igual a la densidad del óxido líquido o del aceite, en este caso el aceite, G, que es la aceleración de la gravedad, por H de B. Aquí, si te das cuenta, los G se van, y si te das cuenta, la densidad del aceite sería igual a la densidad de A, ¿no? En este caso, ¿por quién? ¿Por quién? Por la altura de A sobre la altura de B. Y eso sale justamente de esta ecuación, pues, ¿no? Así. A eso se le conoce como vasos comunicantes, ¿ok? ¿Alguien tiene prendido su máquina que está sonando? Sí, me dice, ¿qué pasó? Dígame, Gabriela. ¿Estás preguntándome algo, me parece? Gabriela Alessandra, ¿me estás preguntando algo? Dime. Gabriela, baja la mano. Gabriela. Creo que no me escucha. Gabriela, baja la mano. ¿Alguien se puede comunicar? Claro, Omar, puede ser, ¿no? Sino que reinicie. O está jugando. Yo pensé que estaba queriendo preguntar algo. ¿Se calmó? Expúlselo de la sala, dice. Malvado. Expúlselo de la sala. Sí, yo pensé que estaba preguntando. Por eso es que me pareció raro. Dije, ¿qué? Bueno, de repente su máquina, ¿no? De repente. Muy bien, continuamos entonces. Acá vemos lo que es el empuje, ¿no? Acá está demostrado, la fuerza es la presión por el área, ¿no? O presión es fuerza entre área, y se demuestra que la densidad o el empuje, ¿no? Sería igual, esto de acá es igual a decir que esto de acá viene a ser el empuje, que hace un momento te lo expliqué y dije que era igual a densidad G por el volumen sumergido. ¿Y quién es el volumen sumergido? El volumen sumergido es el área de la base por delta de H. ¿Quién es el delta de H? La altura, la profundidad. Esto, ¿no? En este caso estaría acá, el delta de H, ¿no? Ese es volumen, ¿no? Volumen sumergido. Muy bien, pasamos a hacer unos ejemplos para antes de empezar a resolver el problema. Por ejemplo, miren aquí, antes de resolver mis problemitas. Dice acá, un tubo en forma de U, el cual tiene brazos de secciones transversales A y 2A, ¿no? O sea, su diámetro, ¿no? A y 2A contiene cierta cantidad de agua. Ve la figura. Hay a la altura que sube el nivel derecho del agua, nivel derecho, ¿no? Ya sabes, al otro lado, ¿no? Nivel derecho. Hay a la altura que sube el nivel
a la altura que sube el nivel derecho del agua cuando por la rama izquierda ingresa aceite que no se mezcla con el agua y ocupa un volumen de 12 centímetros de altura. Si inicialmente está 20 centímetros acá, 10 centímetros aquí, este es A, 2A. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando le colocas aceite por la rama izquierda y la rama derecha, sube. ¿Cuánto sube la rama derecha? X. Ajá, sube X. Muy bien. ¿Y cuánto dice acá? Mira lo que dice. Y ocupa un volumen de 12 centímetros de altura. ¿Quién? El aceite, o sea, el nuevo líquido. 12 centímetros para acá. Pero algo más dice, ¿no? Nos habla qué más, a ver. Vamos a ver aquí, otra vez, a ver. Ahí la altura que sube el nivel derecho del agua, ¿no? Nivel derecho del agua. Un volumen de 12 centímetros de altura. O sea, sube X, ¿no? Sube X. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que son inversamente proporcionales. Por ejemplo, A por 2X debe ser igual a 2A por X. Recuerda que el volumen tiene que ser la misma. ¿Me entienden? Volumen de lo que está ingresando. El volumen que ingresa, volumen ingresado, debe ser igual al volumen desalojado. Eso se le conoce como también Eureka, el principio de Arquímedes, el principio de Pascal, ¿no? El volumen que ingresa debe ser igual al volumen desalojado. Y es por eso que si este sube X, baja aquí, bajo una línea isobárica, baja 2X. ¿Te das cuenta? Ah, por eso, profesor. Sí, eso es total. ¿Cuánto sube? ¿Cuánto realmente vemos aquí esto? Más o menos unos 3X sube. Profesor, pero estos 12 centímetros debe ser igual a 3X. No, no. Los 3 centímetros no son igual a los 3X. Esto está por acá más o menos. Así. ¿Ok? Y esto es acá, es otra altura. No tiene nada que ver. Ah, es que es proporcional, ¿no, profesor? O sea, son inversamente proporcionales. Claro, por ejemplo, ¿cuánto subió? 2A por X. Ese sería su volumen. Cuenta, bajo la línea isobárica. Y ese volumen que sube debe ser igual al volumen que ingresó. Sería A por 2X. Entonces, para que me dé lo mismo. Sí. ¿Cuánto subió entonces el agua? Subió 3X, por ejemplo, para el lado derecho, para el punto 2. Ah, entonces la presión en 1 debe ser igual a la presión en 2. Sería la densidad del aceite por 12 por G. G es la aceleración de la gravedad. No te olvides que esa es la presión hidrostática. Presión hidrostática sería la densidad del aceite por la profundidad que es 12 por G. Igual a la densidad del agua por la altura del agua, ¿no? Del agua, que sería 3X por G. G se van y te sale que X sale 3,2. Así. ¿Te das cuenta? Pero tenías que saber que el volumen que ingresa debe ser igual al volumen desalojado. O sea, el volumen que sube. ¿Verdad, no, profe? Claro. El área, o sea, 2A por X, ese sería prácticamente tu volumen, lo que está subiendo. Y arriba también, ¿no? El A por 2X, es decir. Aunque sería por A medio y al otro lado sería por A. Porque es el diámetro, pues 2A es el diámetro. O sea, quiere decir que el radio vale A. Considerándolo que sea en forma tubular o circunferencial, en la boca de ese tubo. Igual para el otro lado, ¿no? El otro lado sería no A, el radio, sino sería A medio. Pero bueno, buscando que las inversas, buscando las magnitudes directamente inversamente proporcionales, sería 2A por X, sería, digamos, un volumen aproximado, ¿no? Algo así. Igual al otro lado, para que tengas más o menos la equivalencia, que tiene que ser comparativo. Por eso que se hace eso. No, el problema aquí, cuando te lo resuelven, no te dicen eso. El alumno que nunca ha hecho física bien y no maneja bien su aritmética, no va a entenderlo, pero es que eso es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí dice, el barómetro que se muestra en la figura contiene mercurio de 13,6 gramos por centímetro cúbico hasta una altura de 26 centímetros. La presión atmosférica, 76 centímetros de mercurio, si la presión atmosférica, todos lo saben ya, calcule la presión en kilopascales, García, o el vapor del agua. Entonces, acá arriba hay un vapor de agua, acá hay una presión, acá está la presión atmosférica, ¿se da cuenta? Entonces, la presión en 1 debe ser igual a la presión en 2. En 2 ocurren dos presiones. La presión del volumen del agua, de vapor de agua, más la presión que está al otro lado de mercurio. Es decir, el mercurio sube y lo aplasta al gas de agua. El gas de agua es aplastado y ahí hay una presión. Entonces tú tienes que decir que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Por lo tanto, la presión en 1 sería 76 centímetros de mercurio, ¿ya? Esa es la presión en 1.
Y eso debe ser igual a la presión del volumen del agua o del gas más 26 centímetros de mercurio, porque dice que solamente sube 26 centímetros. Entonces, si te das cuenta, esto pasa a restar y tendrías que la presión del volumen del gas de agua es 50 centímetros de mercurio, que sería 0,5 milímetros de mercurio. Medio metro de mercurio. O si no, simplemente densidad de mercurio G por la altura de mercurio. La densidad de mercurio es 13.600 por G, que es 10, por la profundidad, que es un medio metro, sale de 68.000 pascal. ¿Qué sería 68 kilopascal? Así se resuelve. Vayamos al problema número 1. ¿Qué hora es? A ver. Sí creo que me alcanza el tiempo. He querido explicarlo lo mejor posible. Vamos a ver. Y si no, opero y te lo dejo como para que tú mismo seas, ¿no? Tú mismo seas, también apliques tus operaciones, porque ya estamos ya en la 7ª semana, a la mitad del curso, y creo yo que el estudiante ya me debe participar en las soluciones, ¿no? Ya no estamos como al inicio, que estabas aprendiendo a multiplicar. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. A ver. Y así, ¿no? La presión medida en las llantas de un automóvil. Allá, un ratito. Llantas. Vamos a buscar una llanta aquí. Una llanta. Una que se me preste para hacer el juego. Esta. Le voy a poner aquí. Le voy a poner a gozar a cada uno. Ahí está la llantita. Muy bien. Entonces, para que sea bonito, chico, para que sea bonito, muchachos. ¿No? Se vea muy bonito. Esa es la idea, ¿no? Para que digan que tú y yo no estamos locos. Muy bien. Entonces, veamos aquí. Dice que la presión medida en las llantas de un automóvil es de 200 kilopascal. Escuchen, la presión medida en las llantas de un automóvil es de 200 kilopascal. ¿Ok? Esa es la presión en las llantas. La presión medida en las llantas es de 200. O sea, si el auto tiene una masa de 2.800, el auto tiene una masa de 2.800, se entiende que las masas se van a distribuir. Al distribuirse, acá habrá un peso diferente, ¿no? O sea, este peso sería el mg. Pero recuerda que ese mg es la cuarta parte de la masa del auto. O sea, si es 2.800 sería 700 y esto sería 7.000 newton. Y aquí tienes una pequeña área, ¿no? Acá está una pequeña área donde posa la llanta, ¿no? Está una área. Una pequeña área, ¿no? Esa área llámale S, por ejemplo. ¿Ok? Entonces dice, mira, solamente he agarrado 700 porque recuerda que son 4 llantas y vamos a imaginar que se han distribuido la masa, la fuerza de gravedad en las 4 llantas, como el caso del ejemplo anterior del ladrillo que estaba dividido en 4, que te lo mostré. Entonces, la presión medida en las llantas de un automóvil es 200 kilopascal. Si el auto tiene una masa de 2.800 kilogramos, calcular el área de contacto en centímetros cuadrados de cada llanta con el suelo de cada llanta. Si se supone que las llantas soportan la misma cantidad de peso. ¿Ve? Se hacía distribuido. Entonces, sabemos que la presión es la fuerza entre el área. La presión es fuerza entre área. Muy bien, la presión es fuerza entre área. Entonces esto sale facilito. ¿Qué significa esto? Significa entonces que la presión es de 200. ¿200 qué? 10 al cubo. Y eso es igual a la fuerza, que sería 7.000, ¿no? 7.000 newton, ¿no? Esa es la fuerza de gravedad sobre el área S. ¿Ok? Sobre el área S. Entonces aquí el área sería igual a ¿cuánto? A ver. 7 sobre 200, ¿no? 7 sobre 200 metros cuadrados. Pero acá te voy a poner una nota. Nota. 1 centímetro. ¿Cuánto vale 1 centímetro? Oh, perdón. 1 metro.
¿Cuánto vale 1 metro en centímetros? 100 centímetros, profe. O si no, 10 al cuadrado centímetros, profesor. Entonces, 1 metro cuadrado sería 10 a la cuarta centímetros cuadrados, ¿sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, reemplaza acá. 7 sobre 200 por 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área que nos piden, ¿cuánto sería? Queda 100 entre 250. 350 centímetros cuadrados. En este caso te lo he resuelto todo. En función al tiempo, por ahí te lo puedo dejar planteado. Solamente para que pongas datitos. Muy bien. Ahí está. ¿Ven? Práctico, bonito. Su llantita ahí. Continuamos. La siguiente dice, una cisterna de agua se encuentra vacía y cerrada herméticamente, solo contiene aire 20 grados. Entonces vamos a buscar una cisterna también, una pequeña cisterna, para que se vea bonito. Cisterna. A ver la cisterna. Acá está la cisterna. Un rotoplas. A ver. Pone acá cisterna. Vectorial. No. No. No, no. 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 Rotoplas. Ya no importa. Un rotoplas. Ahí está la cisternita. Es una cisterna. Eso es lo bueno de usar la tecnología, ¿no? En clase presencial no podríamos hacer esto, sino dibujar nomás. Muy bien. Una cisterna de agua se encuentra vacía y cerrada herméticamente. Solo contiene aire a 20 grados centígrados. O sea que aquí hay una temperatura igual a 20 grados centígrados. ¿En algo servirá? No lo sé. Y a una atmósfera. Ajá, o sea que acá dentro hay una presión igual a una atmósfera. Eso es lo que dice. El piso mide 4 por 5 y el techo se ubica a una altura de 3 metros. Ajá. El área de aquí, el área que está en la base, esa área mide 20 metros cuadrados, porque es 4 por 5. Y dice que calcular la presión que actúa sobre el piso de la cisterna, ¿no? Y nos dan de datos que la altura, ¿cuánto mide? Dice, una cisterna de agua se encuentra vacía y cerrada herméticamente, solo contiene aire 20 grados centígrados y una atmósfera. Es la temperatura a condiciones ambientales. No tiene nada que ver allí. Es lo que había hablado el físico argentino, que cuando él puso un ejemplo de que la presión atmosférica se encontraba a 4 grados centígrados al nivel del mar, porque el agua por lo general del mar, las condiciones normales es que esté a 4 grados centígrados. A esa temperatura, la presión allí mide 76 centímetros de mercurio o 10 a la quinta pascal o 1,01325 y algo más bar, en bar, ¿no? Por ejemplo. O sea, a eso se refería el físico, ¿no? Que estaba hablando ahí también. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que te dan del área, el piso mide 4 y el techo se ubica a una altura, o sea que hay una presión ahí y el techo se ubica a una altura de 3 metros, o sea, estamos hablando la altura del techo sobre esto. O sea que hay una altura, ¿no? La altura que nos dan de datos, ¿no? La altura que nos dan de datos es de 3 metros, así. Ah, pero acá hay un detalle.
te dan de dato que G vale 9,8. Entonces se entiende que aquí hay un punto, nos piden justamente en lo profundo, llámale el punto A. Quiere decir que la presión en el punto A que nos piden calcular es la densidad G por la profundidad. Eso implica entonces que la presión en el punto A debe ser igual a la densidad del agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Bueno, en este caso nos dan de dato, ¿no? La densidad del aire es 1,20, ¿no? La presión, porque recuerda que está del techo hacia abajo, ¿no? Está vacío, no hay agua. Lo único que está actuando es la presión que genera el aire sobre la cisterna. Entonces, eso sería, dice que vale 1,2 kilogramos. 1,2, ese viene a ser kilogramos por metro cúbico. Ese viene a ser la densidad del aire. ¿Ya? Este es aire, ¿no? Densidad del aire. Por G, por la profundidad. Esto vale 9,8. Y la altura es 3 metros. Y esto sale en Pascal. Por lo tanto, tú multiplicando eso, te va a salir 35,28 Pascal. Así. Qué fácil, profe. Fácil, pues. Así nada más. Muy bien, pasamos a la siguiente. Dice acá, en la figura, un recipiente cilíndrico de 80 centímetros cuadrados de sección contiene 3 litros imisibles de densidad 1, 2 y 3. Determine la diferencia de presiones entre el punto B y el punto A. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es armar la solución, ¿no? Plantear primero el problema, cómo se va a solucionar. Entonces, lo primero que tú vas a hacer es calcular las presiones en cada punto. En este caso, tú dices, bueno, mi primer paso sería la presión en el punto A. La presión en A sería simplemente la densidad 3 G por H de 3. Y eso sería, aquí la densidad de 3, ahí está, sería 13.600 si lo multiplicas por 1000. Por G, que en este caso sería 10, y por la altura que sería 1/10, ¿no? Algo así. A ver. No, profesor, se equivocó. Claro. ¿Por qué me equivoqué? Porque no es la densidad 1. ¿Qué densidad es? La 3. Acá es la densidad 3. Estamos trabajando eso. Y usted no dice nada, se da cuenta. Es solamente para probarte. Tienes que saber usarlo bien. La densidad 3 vale 0,8. Multiplícalo por 1000, sería 800. Y esto sale 800 Pascal. Muy bien. Nuestro siguiente punto sería la presión en B. Pero la presión en B sería igual a la presión de todos los líquidos que están allí. Sería del líquido 3, del líquido 2 y del líquido 1. Ajá. Sería acá la presión de 3, la presión de 2 y la presión de 1. Esa sería la presión en el punto B. Quiere decir entonces la presión en 3, ¿cuánto vale? 800 pascales, ya hemos calculado. La presión en 2, ¿quién es? Sería la densidad 2, G por H de 2. Más la presión en 1 sería densidad 1, G por H de 1. Profe, ¿así nomás es? Así nomás sería. Sería 800 Pascal más la densidad en 2, ¿cuánto vale? 1 por 1000, 1000. Listo. G, ¿cuánto vale? 10. La profundidad es 15. 15 sobre 100. Recuerda que está en centímetros. Entonces hay que pasarlo a metros. Más la densidad 1, ¿cuánto vale? 13,6 sería. ¿Cuánto sería 13,6? 13.600, ¿no? 13.600. ¿O no? A ver. Multiplícalo por 1000. Claro, 13.600. Por G, que vale 10 y que la altura vale 20, 20, ¿no? Sobre 100. 20 sobre 100. Acá ha habido un error de parte mío en la clave. Pensé, recién me acabo de dar cuenta. Entonces acá sale 800 Pascal. Yo le cambié la clave pensando que estaba mal. Sino que anoche con un sueñazo que estaba. Se va, sale 1500 Pascal. Y acá sale Sasa 13.600. Claro, yo lo puse como 1360. Ahí está mi horror. Ya está.
No importa. Sería acá 2, 6. Ah, no. A ver, 12, llevas 1, 6, 7. A ver, multiplica allí. 0, 0, 0 se van. Y sería 2 por 6 son 12. Pone 2, llevas 1. 6 y 1 son 7. 27.200. Así, Pascal. Quiere decir que la presión en B sería igual 28.000, 29.500 Pascal, si no me equivoco. A ver, más 800 sería 28. Sí, 20, ya. Nos piden calcular la presión de B menos la presión de A. Y creo que la original sí está con ese valor. Creo que salía, a ver, no, ¿cuánto sale esa resta? A ver, vamos a ver. Hay que restarle de 29.500 menos 800 entre 1000, porque nos piden kilopascal, o sea, eso sale 28.700 pascal, pero para pasarlo a kilo sería 28,7 kilopascal. Así sale. Ok, a ver. Tengo que corregir eso después ya. Vamos a ver. Estaba bien cansado. Ah, no, acá no está, ese no era original. A ver, el original está por acá. Ahí está, 28,7. Ese es. Muy bien. Ah, bien. Muy bien, entonces continuamos. Laguarro. Laguarro dice, fíjate lo que dice. En la figura A y B son puntos inmersos en agua. El líquido que reposa en la parte superior es aceite. ¿Ok? O sea que esta parte de acá es aceite. Así. Ese aceite. En la figura A y B son puntos inmersos en agua. El líquido que reposa en la parte superior es aceite. Y ahí la densidad del aceite, y te dan que la densidad del aceite es 800 en este caso, ¿no? 800 kilogramos por metros cúbicos. Ya sabes que se multiplica por 1000. Ahí la diferencia de presiones. Muy bien. A ver, en la figura A y B son puntos inmersos en agua. Quiere decir que esto de acá sería la densidad del agua. O sea que ahí hay agua, ¿no? O sea, es agua. Igual acá, la densidad del agua. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos agua. Entonces dice, ¿no? Hay la diferencia de presiones en A como la diferencia de presión en B. Entonces, acá, para que vea diferencia de presiones, tenemos que conocer esta altura, ¿no? Así. Acá hay una diferencia de presión. Nos piden eso. O sea, sería la diferencia de presión es la presión de B menos la presión en A. O sea, que esa diferencia de presión sería igual a ¿quién? ¿Quién es la presión en B? ¿Ah? La presión en B sería la densidad del aceite, porque recuerda que aquí está el aceite, mira, que tiene una altura H, este es del aceite, ¿ya? Esta es la parte del aceite, tiene una altura, una profundidad H o una altura H aquí, ¿ve? ¿No? Tiene una altura H, sería la densidad del aceite G por la altura X, ¿no? H de X. ¿Más quién? Más, ese es en la presión en B, ¿ah? Presión en B menos la presión en A. ¿Más quién? Más el agua, pues. Más la densidad del agua, ¿no? G por la altura, ¿no? Hay que llamarle altura 1, por la altura 1. ¿Ya? Hasta ahí tiene la presión en el punto B, menos la presión en el punto A, paréntesis. ¿Sería quién? ¿Quién sería aquí? Entonces acá tú tienes H de X más 15, o sea, la densidad del aceite, mira, el aceite llega hasta acá, hasta este punto. Hasta ahí llega el aceite, ¿no? Hasta ahí, aceite. Entonces sería, este punto de acá es ese que está ahí, la línea isobárica. La altura sería H más 15. Esa sería la densidad del aceite, H de X, ¿no? Más 15. Más la presión hidrostática del agua, que sería la densidad del agua
G, ¿no? Acá me falta el G, ¿no? Acá me falta el G. El G faltaba ahí, densidad G por H. La densidad del agua G por la profundidad, llámale H2. H2. Y cierra. Entonces, la diferencia de presión aquí sería igual a ¿quién? Bueno, para empezar, mira, densidad del aceite GH de X y la densidad del aceite GHX se van a restar y te va a quedar aquí la densidad del agua, que sería 1000. Aquí te va a quedar, porque recuerda que este se va a restar con el producto de él por este G. Se va a restar. Entonces te queda la densidad del agua, que es 1000, G, que es 10, y la profundidad sería 50, o sea, medio metro, menos. Aquí te va a quedar la densidad del aceite, que vale 800, por G, que es 10, por la profundidad, que es 15 centímetros, 15 sobre 100. Más la densidad del agua es 1000, por G, que es 10, y la profundidad es 25 centímetros, o sea, 25 sobre 100. No te olvides eso. Entonces, la diferencia de presiones aquí, si tú resuelves esto, te va a salir 1300 pascal. Solamente resuélvelo. ¿Ok? Solamente resuélvelo. Así sería. Pasamos a la siguiente. Torricelli. Esto es Torricelli ya. ¿No? Acá no te olvides que te debe ser la superficie donde está posando esto, ¿no? Para que tú y yo no digas que tú y yo estamos locos. Loco. Ahí está. Calcule aproximadamente la altura H en metros que alcanza el agua en un tubo de Torricelli si la presión exterior es de 2 atmósferas. O sea que aquí la presión, esta presión exterior es de 2 atmósferas. Es de 2 atmósferas. Aquí es 2 atmósferas la presión. ¿Ok? Ahí la presión es de 2 atmósferas. Así, ese te dice. Recuerda. Tú ya sabes que esto hace por capilaridad, ¿no? Así, ¿no? Por capilaridad. Calcula aproximadamente la altura H que alcanza el agua en un tubo de Torricelli. Si la presión exterior es 2 atmósferas, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y G vale 9,81 y la atmósfera vale tanto. Entonces tú agarras y dices, bueno, yo sé que 2 atmósferas, o sea que la presión es igual a 2 atmósferas. Pero la presión es igual ¿a quién? A la densidad G por H. Recuerda que es presión hidrostática, ¿no? Entonces dice, bueno, yo sé que esta presión es 2 atmósferas, igual a la densidad G por H. De aquí yo sé que 2 atmósferas, una atmósfera vale 1,013, o sí, 1,32, 1,3, así no me pone, ya, por 10 a la quinta pascal, ¿no? Así. Y ese es igual a la densidad en este caso del agua, que sería 1000, por G, que es 10, por la profundidad H o por la altura H que no conocemos. Entonces, resuelve eso, ¿no? Tú dices, bueno, la altura H debe ser igual a 2,026 sobre, a ver, o por 10, ¿no? Por 10, 20, ¿no? Algo así, a ver. Acá. Está fácil esto multiplicar. Recuerda que hacer 10 a la cuarta, se queda un solo 10. Acá es 3. Acá está. 1,013. Recuerda que G no es esto. Acá he puesto mal. G vale 9,8. G vale 9,8. 9,8 por H. Entonces, si tú resuelves esto, te va a salir 20,65 metros. Solo pasa a dividir. Problema número 6. Problema número 6 dice, una prensa o gata hidráulica se emplea para elevar pesos mayores que el esfuerzo que puede aplicar una persona. La gata hidráulica tiene un émbolo grande de 20 centímetros de radio. O sea, es este problema, ¿no? A ver. Es esta gráfica de acá. Este señor. Él es. Él. Él es.
está, así. Él mismo es. Una prensa o gata hidráulica se emplea para elevar pesos mayores que el esfuerzo que puede aplicar una persona. La gata hidráulica tiene un émbolo grande de 20 centímetros de radio. ¿Qué fuerza en Newton debe aplicar una persona sobre el pistón pequeño de 2 centímetros de radio para elevar un auto de 4.500 kilogramos de masa? O sea que el auto debe estar acá, ¿no? En la parte 2, ¿no? Aquí debe estar el auto. ¿No? Ahí debe estar el auto. Una prensa o gata hidráulica se emplea para elevar pesos mayores que el esfuerzo que puede aplicar una persona. O sea, aquí la fuerza de la persona, ¿no? La fuerza que aplica la persona, ¿no? Tiene un émbolo de grande de 20 centímetros de radio. Acá está, este de acá tiene su radio, ¿no? Su radio igual a 20 centímetros, ¿no? Así. Y esto sería pi radio cuadrado, o sea, 400, ¿no? 400 pi centímetros cuadrados. Y este de acá tiene un área igual, tiene un radio de 2 centímetros, sería pi por r cuadrado también igual, sería pi, o sea, 4 pi centímetros cuadrados, así, ¿no? Serían las áreas diferentes. Porque recuerda que el área de un círculo, ¿no? Es pi radio cuadrado, entonces el radio vale 20, sería 400 centímetros cuadrados. Si el radio vale 2, sería 4 pi centímetros cuadrados. Entonces, en uno hay una masa de 4.500. Tú dices, bueno, la fuerza 1 es a la fuerza 2, ¿no? Tú dices, bueno, la fuerza 1 es al área 1, la fuerza 2 es al área 2, ¿no? Son áreas diferentes. Entonces tú dices, bueno, no conocemos la fuerza 1. Entonces llamaré la fuerza 1 de la persona y el área sería 4 pi. Y la otra sería la fuerza 2 que tiene la masa. La masa es 4.500. Pues sería el mg, ¿no? Sobre 400 pi. Pero ese mg, recuerda que la masa es 4.500 y g vale 10 sobre 400 pi. De aquí entonces que la fuerza 1 debe ser igual, ¿no? Estos se igualan. A ver, pi se va, queda 100, se va 450. O sea, quiere decir que la fuerza con que debe aplicar el hombre debe ser de 450 newton. La número 7 dice, una bomba centrífuga accionada por un motor es utilizada para bombear el agua de un edificio de 15 pisos, desde el primer piso hasta una cisterna elevada que se encuentra a una altura de 45 metros. O sea que la cisterna, nuestro primer análisis es que la cisterna se encuentra a una altura de 45 metros. ¿Listo? Si solo el 80% de la potencia de la bomba centrífuga es aprovechable, o sea que te habla de que la potencia, ¿no? El 80% de esta potencia es aprovechable. Pero recuerda que la potencia, es trabajo entre tiempo. O sea, este es trabajo, ¿no? Trabajo, ¿no? Entre tiempo. No te olvides eso, entre tiempo. Esa es la potencia. Entonces dices, el 80% de la potencia entregada, aquí viene el detalle. Recuerda que trabajo es fuerza de gravedad, en este caso por la altura, entre tiempo. Pero la fuerza de gravedad es el mg, en este caso por h, entre tiempo. Pero ¿quién es masa? La masa que es igual a la densidad por el volumen, ¿ok? Entre tiempo, por g por h. No te olvides eso. Mira. ¿Y por qué pongo así? Porque ahora vas a leer, mira lo que dice. Si solo el 80% de la potencia de la bomba centrífuga es aprovechable a razón de 50 litros de agua por minuto. Te está hablando aquí, mira, te están dando de datos, datos te dicen que son 50 litros por minuto. O sea, te está hablando de volumen entre tiempo. Esto es volumen. Te está hablando de eso, volumen entre tiempo. Y justo tú puedes sacarlo de aquí, masa G por H entre tiempo. Pero la masa es densidad por volumen entre tiempo. Ya tienes ahora volumen entre tiempo, ¿te das cuenta? O sea, tú tienes que aplicar la habilidad, ¿no? Siempre. Entonces dice, debido al rozamiento en las tuberías se pierde el 20%. Determine la potencia de la bomba. Fácil, pues. Ahora sí, el 80% de la potencia de la bomba debe ser igual a la densidad del agua. En este caso, ¿cuánto es la densidad del agua? 1 kilogramo te dan por litro. ¿Cuánto es el volumen? 50 litros por minuto, 60 segundos. Por G, que vale ¿cuánto? En este caso, 10. ¿Y cuánto es la altura? 45. Por lo tanto, resolviendo eso, la presión sale 468,75 watts.
No te olvides que la presión se mide en watts. ¿Ves? Interesante, ¿no? Así de sencillo se resolvió este problema. Pero tenías que acordarte estas unidades, ¿no? Porque por algo te dan que la densidad del agua es 1 kilogramo por litro. Entonces tú tienes que aplicar eso que te dan ahí como dato. Tú lo aplicas. Luego te dicen que son 50 litros de agua por minuto. La palabra por es división, no es multiplicación. Por eso que está mal dicho esa palabra que dice 4 por 5, 20. No, no es 20, es 4 quintos. O perdón, sí, 4 quintos, 0,8. Sino que la cabeza, los profesores de inicial, como tienen poco cerebrito, pues ellos enseñan así, ¿no? Muy bien, la 6. La 6 dice... Hemos hecho la 7, ¿no? La 7. Vamos ahora, perdón, a la 8, ¿no? Vamos a hacer la 8. La 8 es un problema muy bonito, ¿ya? Nuevamente, vamos a buscar acá. Ahí está. Muy bien. Dice, una barcaza de madera de largo y ancho constante transporta carga a través del río Amazonas. Tiene una masa de 4.000 kilogramos y está sumergida a 0,8 metros. Si la carga con 6.000 kilogramos de plátanos y troncos de madera, ¿en cuánto desciende su nivel de flotación cuando está cargada? Considera la densidad del agua del río, 1,05 gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Primer paso aquí, ¿no? Primer paso. Aquí está actuando el MG, ¿no? Aquí está actuando el MG. No te olvides eso, ¿no? Acá está actuando el MG. Entonces, tendríamos así, ¿no? El MG, así estaría el MG. Y ese MG es 40. O sea, ¿por qué? Porque el G, la masa es 4, por G 10, 40 por 10 al cubo newton, ¿no? Y recuerda que la barcaza acá tiene un área que está sumergido y también tiene una profundidad con el agua, tiene una profundidad H, y ese H vale, dice 0,8 metros, o sea, 8 décimos de metro, está hundido esa cantidad. Entonces, ¿qué se hace, no? ¿Qué se hace? Se dice entonces que aquí también está actuando alguien para que esto flote, al menos algo hacia afuera, está actuando el empuje, que sería la densidad G por el volumen sumergido. Eso tú dices, bueno, por hidrostática, ¿no? El principio de equilibrio, se dice que el MG es igual a la densidad G por el volumen sumergido. Las G se van, ¿te das cuenta? Las G se van. Entonces aquí lo que va a salir es que la masa M debe ser igual a la densidad por el volumen sumergido, que viene a ser el área por la profundidad. De aquí vamos a hallar el área de la barcaza o la canoa. ¿Cuánto vale la masa? 4.000. Eso vale la masa, 4.000. La densidad, dice, del río vale 1,05, ¿ok? Por el área S. Entonces, el área aquí nos va a salir 4,76, resolviendo 4,76 metros cuadrados. Así, eso es lo que sale del área. Muy bien, nuestro segundo procedimiento ahora es cuando el MG aumenta, ¿no? El MG aquí. ¿Cuánto vale el MG? Dice que es 6.000 kilogramos, o sea, sería 60 por 10 al cubo newton. Y aquí está actuando ¿quién? El empuje, que sería la densidad G por el nuevo volumen sumergido 1, llámale. Y aquí no te olvides que tiene el área de la barcaza y la nueva profundidad nos piden calcular, llámale H1. Eso es lo que nos piden calcular, la nueva. Entonces tú dices, bueno, por principio de equilibrio, recuerda que este de acá por equilibrio, ¿no? Por equilibrio. Equilibrio fue inicialmente, nuevamente, por equilibrio, ¿no? Otra vez, equilibrio hidrostático, ¿no? Dices tú que el empuje es igual al MG.
Entonces, la densidad G por el volumen sumergido 1 debe ser igual al mg. Los G se van y te queda ahora que la densidad del agua es 1,05 por el volumen sumergido, que sería el área por H1. El área de la barcaza por la altura 1 sería el volumen sumergido. En este caso, la masa ahora es de 60 por 10 al cubo. Por lo tanto, si tú resuelves esto, la altura va a ser igual a 1,2 metros. Así nomás. De esa manera lo resuelves, ¿ok? Y bien, pasamos a la siguiente. Vamos a ver aquí. Dice, un cuerpo está sujeto al fondo de un recipiente mediante una cuerda y una profundidad de 1 metro. Ahí he tenido que cambiarlo porque está mal planteado el problema inicialmente. A tal manera que tendríamos que calcular la aceleración y te faltan datos para que puedas calcular la aceleración. Y si trabajas, claro, datos numéricos. Y si lo trabajas así con incógnita, se hace más complicado y estaríamos entrando a la parte de hidrodinámica y no de hidrostática. Bien, entonces el tema de hoy es hidrostática, no hidrodinámica. Problema número 9 dice, un cuerpo está sujeto al fondo de un recipiente mediante una cuerda y a una profundidad de 1 metro. Determine usted la fuerza de tensión que ejerce el empuje sobre el cuerpo de masa M. Considere que la densidad relativa del líquido respecto al cuerpo es 3 medios, despreciar la viscosidad del líquido. Profesor, ¿y qué cosa es la densidad relativa? Bueno, se dice que la densidad relativa, ya, acá lo voy a poner así, densidad, no lo expliqué, pero densidad relativa se le conoce así, densidad relativa, como la densidad, en este caso del líquido, sobre la densidad del cuerpo. En este caso el líquido es el agua, ¿no? Que esto sería 3:2, así. De tal manera, entonces, que por ejemplo, la densidad del cuerpo está en función de la densidad del líquido, que sería 2/3 la densidad del líquido, para empezar, ¿no? Así, a eso se le conoce como la densidad relativa. División entre dos densidades, la densidad del líquido entre la densidad del cuerpo, ¿ok? Entonces, no te lo enseñé porque lo voy a poner aquí. Y el recipiente, más o menos la idea es esto, ¿no? El recipiente estaría así, ¿no? Esa es la idea, así. Vamos a poner acá así, algo así, ¿no? Es sobre una superficie para que no digan que tú y yo estamos locos, ¿no? Ok, entonces se entiende que aquí hay un líquido, ¿no? Un líquido que puede ser el agua, lo que sea, aceite, petróleo, lo que sea. Acá así. Y se tiene acá un cuerpo de masa M sujeto a una cuerda en la base. Así. Entonces, lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Para empezar, como tú haces tu diagrama de cuerpo libre, acá estaría el mg. Y aquí habría una fuerza de tensión, ¿no? Acá estaría la tensión, ¿no? Así. Y acá estaría el empuje. Así. ¿No? Entonces, si te das cuenta, el mg más t, de acuerdo a ese diagrama de cuerpo libre, el mg más t sería así, ¿no? El mg más t es igual a W. O sea, quiere decir que t es W menos el mg. No podrías calcular, escucha, considera, dice, ¿no? Determine usted la fuerza de tensión. Eso nos piden calcular. En el problema, cuando no ha sido corregido, habla de otra cosa. ¿Cuánto es la altura? Pero para eso tú tienes que saber, tener más datos, faltan datos allí. Entonces lo he arreglado. Entonces ahí dice, la tensión sería el peso menos el mg. Entonces, ¿quién sería aquí? Bueno, la tensión sería igual, el peso sería el mg. Perdón, acá está mal esto. Igual al empuje, ¿no? A ver, vamos a ver otra vez. Un lapsus acá, ¿no? Sería, a ver, vamos a ver un ratito. A ver, moment please. Ya me pasé el tiempo. Acá sería así, ¿no? A ver. Sería la tensión, sería, ¿no? Digamos, la tensión que va hacia abajo, la tensión más el peso es igual al empuje. O sea, quiere decir que la tensión es el empuje menos el peso. Y el empuje es la densidad G por el volumen sumergido menos
el peso que es el mg. A eso quería decirte. Entonces la tensión sería igual. La densidad G, volumen sumergido, ¿no? Que sería, en este caso, el volumen sería B, ¿no? B menos mg, pero sería del cuerpo, ¿no? O sea, la densidad del cuerpo, porque recuerda que esta densidad de líquido, en el empuje es densidad de líquido, densidad del cuerpo G por su volumen, ¿no? Por su volumen. Así sería. Tú puedes hacer esto, factorizar GB, o sea, G por volumen, aceleración de la gravedad por su volumen, puedes factorizar. Y tendrías aquí la densidad del líquido menos la densidad del cuerpo. Ahora, si tú reemplazas, dice, ¿no? G por B, densidad del líquido menos 2/3 la densidad del líquido, porque es la densidad del cuerpo. Tensión te sale la densidad G, ¿no? Perdón, ya no viene G, porque ya lo hemos eliminado G, y sale pues la clave que está allí, ¿no? Sale G, a ver, no, sí sale G, ¿no? Sale GB, densidad de líquido, todo sobre 3, así sale, porque solamente se resta eso. Bien, y para terminar y podernos irnos a casa, o mejor si están en casa, y ya quedarlo ahí, dice, un gran tronco de madera de 8 metros cúbicos de volumen flota en agua salada de densidad de 1.200 kilogramos por metro cúbico. Si el volumen emergente del tronco es 2 metros cúbicos, determine la densidad. Y si dice que es emergente, quiere decir que eso es lo que está en la superficie, eso es lo que está flotando. Y lo que está dentro son 6 metros cúbicos. Ah, entonces es facilito, pues. Imagina que este sea el tronco, ¿no? El tronco sea esto, ¿no? Imagina que este sea el tronco y parte de este tronco está flotando sobre el agua, ¿no? Vamos a imaginar así, ¿no? Algo así. Entonces, acá estaría el mg y acá estaría el empuje, ¿no? Y esta sería la densidad G por volumen sumergido, ¿no? Entonces lo único que nos queda a nosotros es decir, bueno, el mg es igual a la densidad G por volumen sumergido, porque esto está ¿en qué? En equilibrio, ¿no? O sea, hidrostática. Entonces tú dices, bueno, la masa no conozco, pero G sí conozco, que vale 10. La densidad, te dan de dato ahí, que vale 1.200, G vale 10, y el volumen sumergido sería 6 metros cúbicos. Por lo tanto, la masa me sale... ¿Cuánto te sale la masa? ¿Ah? Allá, el volumen sumergido es 8. A ver, no. La masa te sale 7.200. La masa, 7.200 kilogramos. Pero no nos piden eso. Te piden la densidad de la masa. Y sería la masa entre su volumen. Entonces sería 7.200 kilogramos entre el volumen que sería 6 metros cúbicos. Perdón, 8. Porque dice que el tronco de madera de 8 metros cúbicos, está bien. Esto sería 900 kilogramos por metros cúbicos. Así nomás sería. Bien, chicos, pueden calcular, marcar sus claves, ahí lo tienen. Marquen. A ver, marquen sus claves, por favor. Marquen sus claves. Ya, ¿no? Listo. Ya, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Por acá tengo algo que no es este tampoco creo que es este era. Ya, esto de acá. Lo voy a corregir. Profe, la 6 y la 7 va a tomar de captura, ¿puede ponerla, por favor? Un moment, please. Aunque lo voy a lo voy a subir ahorita y se los envío. Este no es. Ahorita lo voy a poner para que lo tengan. Claro que el que se va no lo recibe, bueno. Alumno que se va de clase ahorita no lo va a recibir, bueno. Tiene que quedarse hasta el final.
Muy bien. Ya. Epa, epa, epa. Ahí está. Ahora sí, completo. Y lo exporto. Ahí está. Entonces, ahora lo que voy a hacer es subirlo. Vamos a subirlo. Esto no son. Ay, ¿con qué nombre está? Clase 7. Ya. Clase 7. Acá está. Muy bien. Entonces ahora a refrescar la página. Listo. Compartir. A compartir en la guerrera. Jesús. Cambiar a cualquier persona con enlace. A veces, cualquier persona con enlace. Ajá, está bien, listo. No. Combatir, resuena la guerrera. Buen Jesús. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la luz. A ver, ingresen, abran ustedes ahí. A ver, ingresen, mírenlo. Al toque me ponen sí para poder ya poder retirarme, chicos. Ya es bastante tarde, me he ido 13 minutos. A ver. Sí, correcto. Nos vemos, jóvenes. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Hasta luego. Cuídense. Voy a dejar de presentar. ¿No? Ok. Nos vemos. Cuídense. Pórtense.